Éxtasis de los muertos no van al cine. Juan López Carrillo. Sentado y aburrido en la taza de un váter de la empresa donde ahora trabajo, comienzo a escuchar a Beethoven a través del hilo musical. Extasiado por poder oír a este y a otros tan grandes compositores desde tan privados menesteres, la vivencia de los días asume un grado muy por encima de lo vulgar. El genio alemán arrebata y sacude el ánimo. Teclearé el ordenador con furia y frenesí. Mozart templa y serena la conciencia. Las comunicaciones llegarán a su tiempo. Vivaldi me torna melancólico. Lentas pasarán las horas en la jornada laboral. Música revivida entre urinarios, grifos y violines, espejos, excrementos, pianos y trompetas, flautas, aguas, timbales y fagots, acordes de masas orquestales que rebotan por el blanco alicatado, rítmica y nítida pulsación del arte más sublime y necesario, sorpresivas, anheladas armonías por un albañal de melómana demencia.